Existen 7 principios que rigen el universo. Puedes creer en ellos, ignorarlos o negarlos, pero aún así, los principios operarán siempre, afectándolo todo. Estos principios actúan juntos, pero se pueden estudiar por separado para entenderlos mejor. Hoy nos enfocaremos solamente en uno de ellos. De acuerdo al Kybalión, el principio de polaridad dice que todo es dual, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza y difieren solo en grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Cuando se manifestó la vida, lo hizo bajo la figura de la dualidad, porque la vida es la pugna entre los opuestos. Este principio explica que en todo hay siempre 2 aspectos, que la realidad está compuesta por 2 puntos de vista, el tuyo y el mío, que la tesis tiene una antítesis, que la verdad tiene una mentira, que todo es y no es al mismo tiempo, que toda verdad es medio falsa. Arriba, abajo, bueno, malo, calor, frío, grande, pequeño, adentro, afuera, hombre, mujer. Los opuestos de una misma cosa se complementan entre sí. El frío se puede transformar en calor. Si estamos en el norte podemos llegar al sur. Si estamos a la izquierda podemos pasar a la derecha. Pero no se puede transformar el frío en odio o la mentira en calor. Las cosas de diferente clase no pueden transformarse unas en otras. Si aplicamos el principio de polaridad, vamos a encontrar, por ejemplo, que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos, amor y odio, no son más que términos aplicados a los 2 polos de una misma cosa. Hay muchos grados de amor y odio, y existe también un punto medio en donde el agrado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. No sé si siento amor o siento odio, no sé si tengo calor o frío, no sé si estoy en el norte o en el sur. Lo mismo ocurre con el hombre y la mujer. Solamente hay 2 sexos biológicos y hay muchas identidades de género entre los 2. Esas identidades que podemos encontrar en el constructo hombre-mujer son aspectos psicológicos, construcciones, autopercepciones, lo que yo siento que soy. Cuando las orugas se encierran en sus crisálidas, se toman un tiempo para desarrollarse. Las crisálidas son los hogares temporales de las orugas. Y bajo esa protección,
adquieren las destrezas que las transforman cuando están listas para romper el cascarón y salir volando convertidas en una bella mariposa. Las orugas se arrastran por la tierra, se toman un tiempo dentro de su crisálida para poder luego alzar el vuelo. Los niños podríamos decir que son las orugas humanas. Las crisálidas son sus espacios sagrados. Pero, ¿y las mariposas? ¿Quiénes son? No podemos negar lo que yo llamo la ley del arco iris del género. Una ley que se basa en 4 principios que yo estipulé como principios en los años 80, pero que ya eran conocidos y que ya John Money, que fue uno de mis profesores, había investigado y sobre lo cual había escrito muchísimo, ¿verdad? A pesar de todo el tema polémico que existe en torno a los trabajos que hizo John Money y a lo que sucedió con el primer niño que tuvo un cambio de género, ¿verdad? No es un tema que quiera introducir en estos momentos, pero que vale investigar. Entonces, ¿qué fue lo que yo propuse en los 80? Muy simple. Son 4 principios que generan una ley. El primer principio es el principio de la multiplicidad. Y se enuncia de la siguiente manera. El género de los seres vivos está constituido por múltiples factores determinantes. En aquel entonces yo contaba 9. Ahora hay muchísimos más. Es decir, no soy hombre o mujer en un factor, sino que hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Está, por ejemplo, el género cromosomal, el género gonadal, el género estructural, definido por la presencia o ausencia de estructuras internas, masculinas o femeninas, el género genital, el género hormonal, el género corporal, el caracterial, el sexual, el personal o autodefinido. Es decir, son muchos los determinantes del género, no son 1 o 2, son muchos. El segundo principio es el principio de la independencia, y lo que explica y demuestra desde el punto de vista científico es que todos estos determinantes son independientes entre sí. Eso quiere decir que yo puedo tener un sexo genético masculino y tener un sexo gonadal femenino. Son todos independientes y cualquier combinación es posible. El tercer principio es el principio de la impermanencia. Más difícil de ver en los seres humanos, pero no es imposible, puesto que nos podemos operar, podemos cambiar nuestro género social reconocido, y ahora sí podemos decir que este principio se da en humanos y se da en animales. El principio de la impermanencia lo que dice es que el género no es algo que en el tiempo se concluyó.
puede cambiar en el tiempo. El ejemplo clásico es el de un pez, en Australia, que solo hay un macho, todos los demás son hembras. Y si los tienes en un lugar controlado y quitas el macho, en 3 días la hembra de mayor jerarquía se convierte en macho. Es decir, esa hembra podía ser madre, ¿ok? Y ahora puede ser padre. Eso quiere decir que antes tenía la capacidad de dar la mitad de su material genético como hembra y ahora lo puede aportar como macho. ¿Ok? Y el último principio es el principio de la indefinición. Están todos en mi libro. El principio de la indefinición lo que dice es que ninguno de estos factores puedes definir como blanco o negro si es hombre o si es mujer. Por ejemplo, puedes tener ovarios o testículos, pero puedes tener ovarios y testículos, o puedes tener un ovoteste, que es entre ovario y testículo, y puede ser 30, 70, 50, 50, 60, 40. La posibilidad de combinaciones es infinita prácticamente. Entonces, si sumas estos 4 principios, la conclusión es una ley, que yo llamo la ley del continuo del género, que lo que establece es que el género de los seres humanos está constituido por un continuum de posibilidades infinitas, dentro de las cuales el hombre y la mujer, como los conocemos, son simplemente los extremos. Algunas derivaciones de esta ley son realmente importantes desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Por ejemplo, esto significa que no hay forma objetiva o científica de escoger una serie de factores e inventarse un mapa y decir, ok, los hombres van a ser los que son así, tac, 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 y las mujeres van a ser los que son así. Es decir, un mapa con esas características obviamente no es objetivo, no pertenece a la naturaleza, es un invento social y por ende a mí la sociedad no puede definirme el género. Es decir, lo pueden hacer si quieren, pero obviamente esa definición social no tiene por qué ser aceptada por mí, o no tengo por qué estar de acuerdo con esa definición, o no va a haber necesariamente una coherencia entre la definición que la sociedad hace de mi género y lo que yo siento. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Cuando Harry tenía 15 años, conoció a las monjas de una comunidad religiosa. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Yo cuando las conocí, yo tenía 15 años, me enamoré perdidamente de ellas y sí que desde los 15 hasta los 19 pensé muy seriamente en ir y vivir lo que se llama la experiencia, que es como un periodo de prueba que según el convento dura más o dura menos. En ese momento creo que duraba unas 2 semanas. Ajá. Lo que pasa es que por circunstancias personales yo realmente a Jesu Comunio he ido 2 veces en mi vida, cuando las conocí y unos meses después. Harry en ese tiempo se encontraba en la etapa de la adolescencia, la 5ª etapa del desarrollo psicosocial según Erik Erikson. Y durante este estadio del desarrollo, de acuerdo a la teoría de Erikson, la tarea primordial es lograr la identidad del yo
y evitar la confusión de roles. Yo en ese momento estaba socializando como mujer y en el transcurso de realmente mi vocación es la vida contemplativa a ostras, soy un tío, hubo un periodo de tiempo de varios años. Pero también, de acuerdo al estudio realizado por Garzón Segura en el 2015, El papel del género en la psicología, una revisión desde la investigación e intervención psicológica, Harry se encontraba también construyendo gradual y evolutivamente la percepción de su género como parte de su autoconcepto. Así que yo cuando descubrí que en verdad era un chico y no una chica muy masculina, a pesar de que yo ya conocía a las monjas, a pesar de que yo me había reencontrado con ellas, yo no... O sea, yo creo que si hubiesen tenido una unidad masculina, sí que me lo podría haber llegado a plantear, pero a mí lo que me había traído de la vida religiosa no era el sacerdocio, no era el confesar a la gente, el hacer la vida en comunidad con hombres, sino ese espíritu de Jesu Comunio, porque básicamente yo entré ahí y dije, es que es mi casa, es que es yo he nacido literalmente para vivir aquí y para pasar aquí el resto de mis días. Así que ser hombre y estar ahí eran dos cosas que no estaban en la misma línea. El tema, más allá de lo biológico y más allá de lo psicológico, tiene que ver con identidad, con qué me quiero identificar. Obviamente, las preguntas más importantes que se puede hacer un ser humano están relacionadas con su identidad. Lo primero es, ¿qué soy? Lo segundo es, ¿quién soy? Lo tercero es, ¿cómo soy? Lo cuarto es, ¿qué quiero o cómo quiero ser? Y la quinta pregunta es, ¿cómo hago para lograrlo? Responder estas 5 preguntas es tan importante que cualquier duda que tenga con respecto a una de esas 5 preguntas va a provocar inevitablemente dificultades en todas las áreas de la vida. Así que, a pesar de que había algo en mí que me decía, tengo que vivir aquí, tengo que pasar aquí el resto de mi vida, yo no tuve la oportunidad de vivir la experiencia con ellas y fue más una relación por carta, una relación conociendo a la comunidad, conociendo a las hermanas a distancia, que viviéndolo ahí con mis propias carnes. Por eso cuando vi que ella se había mudado a Valencia y que tenía la oportunidad de volver a conocerlas, de volver a socializar con ellas, el hecho de ser un hombre fue el decir, esta etapa ya ha terminado. Que por eso también me pregunté y recé mucho sobre el hecho de si tú realmente querías que yo me metiera en este sitio, porque ahora me dices que soy un tío, o sea, aclárate. Y por eso fue más el reafirmar esta experiencia te ha servido para conocer a una serie de personas, para darte cuenta de que la vida religiosa y la vida contemplativa tiene un valor y tiene un cariño y tiene un trabajo y tiene un esfuerzo imprescindible para la Iglesia, pero no es lo que realmente tienes que hacer.
camino entre tu deseo de ser monja y tu descubrimiento de ser trans? ¿Cómo fue? Pues en sí yo llevaba unos años planteándome la vida contemplativa, llevaba varios años relacionándome con monjas, con conventos, mirando cosas. Sin embargo, en cierto punto me di cuenta de que con respecto a la terapia de conversión que estaba viviendo, estaba luchando contra mí mismo. Así que a pesar de ese gran deseo de formar parte de una comunidad religiosa, decidí que lo mejor era alejarme de la iglesia por un tiempo, descubrir realmente quién era yo, y empecé a salir con una chica maravillosa que me hizo increíblemente feliz durante 6 meses, la cual yo pensaba que era el amor de mi vida, y en cierto momento decidimos dejar la relación. Como yo estaba pasándolo realmente mal, mi psicóloga me derivó a un psiquiatra, y hablando con ese psiquiatra, la conclusión a la que llegó fue que estaba padeciendo una depresión desde hacía un tiempo, y cuando me empecé a medicar fue increíble, porque para mí fue como ponerme unas gafas y darme cuenta de que yo no era responsable de todos los males del universo. Digamos que como mi cerebro estaba agobiado y estaba lleno de caos y lleno de inseguridades, al quitar, digamos, un problema de encima y ponerle nombre y ponerle solución, dejó hueco a una cosa que se había estado gestando durante toda mi vida, que era ¿y yo quién soy? O sea, ¿y yo qué soy? ¿Qué está pasando aquí? El género es una categoría social que el individuo construye a su libre elección y que es considerada un derecho humano en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Y de acuerdo al estudio citado antes, desde los modelos sociales, el género se entiende como un sistema de clasificación social, marcador de roles, normas y valores, y por último, desde la perspectiva psicosocial, se entiende como un proceso constructivo en el que los procesos psicológicos interaccionan con los contextos sociales. En el momento en que hubo más orden en mi vida, pudo caber el hecho de preguntarme quién era, de dónde venía, hacia dónde venía, y me di cuenta de que mi entorno nunca me había dado la posibilidad de cuestionarme a mí mismo, porque a mí me habían dicho que me llamaba de una forma, que mis pronombres eran unos, y yo había estado de acuerdo con ello, pero no porque realmente estuviese de acuerdo con ello, sino porque me había conformado con ello, porque todo mi entorno me lo había dicho. Entonces yo fui a un campamento feminista que me ayudó mucho a conocerme a mí mismo y a conocer a mi entorno. Conocí a personas trans, nunca había conocido a personas trans, así que me hizo ponerles no solo como conceptos, sino como ser humano. Vi que había más gente que se estaba planteando las mismas dudas que yo, y después de tanto preguntarme las cosas, empecé a tener disforia de género, empecé a preguntarles a personas bigénero, personas no binarias, personas trans, si les estaban ocurriendo las mismas cosas que a mí, y al final, hablando con un amigo trans, me dijo, literalmente me acabas de contar mi historia. Me quedé completamente impactado, empecé a usar el nombre de Harry, empecé a usar el pronombre masculino para ver qué tal me estaba sintiendo, y me di cuenta de que me provocaba una felicidad que nunca antes había sentido. Por ejemplo, vestirme de ropa masculina que realmente me hiciera tener un aspecto externo más asociado a un chico, hacía que me sintiera como nunca. Empecé a relacionarme con más personas que les pasaba lo mismo que me sucedía a mí. Me di cuenta de que no estaba solo, me di cuenta de que había un entorno seguro que me estaba diciendo, está bien que estés viviendo este proceso, si resulta que no eres un chico transgénero, está bien
y si resulta que lo eres, también está bien, cosa que me dio mucha calma. Y sobre todo el hecho de plantearme durante todo el proceso de qué ocurre si esto es una fase. No pasaba nada, porque si resultaba que era una fase, servía para que yo me conociese mejor a mí mismo, y si resultaba que no era una fase, pues estaba avanzando en mi vida y estaba empezando a ser quien yo realmente soy. ¿La terapia de conversión estaba en ese momento o fue mucho antes o después? Sí, la terapia de conversión fue desde los 17 años hasta los 19 aproximadamente. Y el proceso de analizarme y darme cuenta de que era una persona y de que soy una persona transgénero fue desde los 21 hasta el día de hoy, que tengo 27 años. ¿Qué pensás de esa terapia? Pues de esa terapia al principio pensaba que era mi salvación y a día de hoy pienso que lo que hice fue tirarme a los leones. Porque yo verdaderamente pensaba que si podía existir algo que me volviese heterosexual, siendo en ese momento bisexual, pues haría que yo pudiese tener la paz de meterme en un convento y no tener ningún tipo de deseo sexual hacia una mujer. Porque yo no concebía el hecho de que una persona pudiese ser bisexual y pudiese ser monja, o que pudiese ser sacerdote y pudiese ser gay o bisexual o heterosexual. O sea, no, para mí no casaba. Así que dije, si esto funciona, pues vamos a probar. Lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta de que en vez de funcionar, lo que estaban haciendo era alejarme de todo mi entorno LGTB, hacerme sentir que no sentir deseo sexual hacia una mujer o hacia una persona que no fuese de mi propio género era algo positivo. Y a día de hoy me doy cuenta de que soy bisexual, que no pasa absolutamente nada malo, que soy trans, que no pasa absolutamente nada malo, y que lo único que estaba haciendo era luchar contra mí mismo, porque al final lo que hacen es decirte que hay algo que te ha provocado un trauma o que te ha provocado un desorden en tu desarrollo psicosexual y hay que solucionarlo. Pero no hay nada que solucionar porque no hay ningún problema contigo. O sea, si tú realmente tienes un dolor y tienes un sufrimiento por el hecho de ser una persona LGTB, lo más común es que sea o porque te da miedo tu entorno, porque no te acepta, o porque te da miedo el hecho de no aceptarte o que no te acepten los demás. Pero ya está. O sea, eso lo puede hacer cualquier terapia. O sea, no hace falta ir a una terapia de conversión para sentirte bien contigo mismo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be. Las presiones sociales yo pienso que son muy fuertes, sobre todo cuando esa presión está dirigida a un niño, a un adolescente que está empezando con la adolescencia. ¿Qué pensás de esa presión que existe acerca de que se definan en su identidad de género? Es que al final, yo cuando tenía 12 años, el mayor secreto de mi vida es que yo era bisexual. Porque yo con 7 años ya me gustó una mujer. Con 12 me enamoré de una compañera de clase
y durante el resto anterior de mi vida a mí me habían atraído hombres. Y era como, a mí no me puede estar pasando esto porque esto está mal. Porque a mí me han dicho que esto está mal. Y yo la primera vez que vi a dos mujeres besándose en el videoclip de All the Things She Said de Tattoo, lo que yo experimenté fue el decir, ¿por qué me gusta ver esto y por qué me siento tan culpable al ver esto? Y ahí vi que yo tenía un conflicto interno brutal. O sea, no pasa nada si un niño, una niña, una niña te dice soy un hombre, soy una mujer, soy una persona no binaria, porque si realmente lo es, lo va a ser el resto de su vida. Si realmente no lo es y lo único que está haciendo es jugar con el género, experimentar con la ropa, experimentar con los juguetes, experimentar con la estética, eso en algún momento parará solo. Si resulta que es un niño que no es trans y le encanta vestir de rosa, y le encanta jugar con muñecas, y le encanta que le llamen Emma, el hecho de que tú lo apoyes no lo refuerza, sino que le hace sentir en un espacio seguro en el que puede expresarse. Porque puede que le guste que le llamen Emma porque su compañera favorita de clase se llama Emma y lo hace por pura admiración. Da igual si realmente lo está haciendo porque es una niña trans o porque es un niño trans. Lo más importante es dejarle un espacio, donde experimente, donde se sienta libre y donde si le apetece que le llames Spiderman, tú le llames Spiderman, porque al final lo que hace es buscar en referentes su identidad. Me parece bien eso que decís, de que la persona tenga un espacio para expresarse. Así también tendría tiempo para desarrollarse en otras áreas, madurar, conocerse. Es importante darse un tiempo. Es importante darse tiempo a uno mismo. Lo que ocurre es que sin darnos cuenta, nuestro cuerpo y nuestra vida ya nos ha dado tiempo para reflexionar. Lo que pasa es que no hemos visto esas señales. Yo, cuando era pequeño, decía que quería ser un chico, pero por el hecho de que mis compañeros de clase tenían juguetes más guays a los míos, y yo veía que se respetaba más a los hombres que a otras cosas. Pero yo ya tenía comportamientos y yo ya tenía X preferencias que a día de hoy yo lo pienso y digo, es que yo era un niño trans. O la forma de moverme o la forma de actuar, yo en un principio pensaba que era una chica muy masculina, pero ahora lo pienso y yo he sido muchísimo más feliz en mi infancia y en mi adolescencia comportándome de forma más normativa como un chico que como una chica. Yo odiaba ponerme vestidos, yo odiaba la concepción del rosa, pero no por el hecho de que fuesen vestidos o porque fuese el color rosa, sino porque estaba ligado a la figura de la mujer, porque yo no soy una mujer, yo nunca me he sentido identificado como una mujer. Lo que pasa es que a mí me habían dicho, tú eres una mujer, y yo me había conformado con eso. O sea, yo cuando a los 3 meses de darme cuenta de que lo que a mí me pasaba era soy un chico trans, yo ya tenía elegido el nombre y yo quería ir corriendo al DNI y cambiármelo. ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía 21 años. Lo que pasa es que un menor trans de 12 años te diga quiero cambiarme el DNI, no implica que ese menor trans lleve 5 minutos pensando y reflexionando sobre ello, sino que durante esos 12 años de su vida, su cerebro ya ha tenido unos comportamientos y su cuerpo y su forma de socializar ya ha tenido unos comportamientos que le han hecho llevarle a darse cuenta de que necesita cambiarse el nombre, porque al final con lo primero que nos identificamos con el mundo es con nuestro nombre y con nuestro pronombre. Así que si tú no tienes el DNI cambiado, para el mundo no existes. El tema filosófico epistemológico atrás de toda
la polémica y la supuesta ciencia relacionada con el arco iris del género se vincula con una distinción fundamental que han hecho siempre las escuelas tradicionales de sabiduría, sobre todo dentro del sufismo, no solo el sufismo místico del Islam, sino el sufismo cristiano, esotérico, y el sufismo, prácticamente todas las escuelas de sabiduría tradicionales, incluyendo las egipcias y las griegas, han hecho una distinción fundamental entre mapa y territorio. Lo más importante, siempre se ha dicho en las corrientes, en las escuelas de sabiduría, es no confundir el mapa con el territorio. Ejemplo, ahora estamos acostumbrados a decir que hay un consciente y hay un inconsciente. Bueno, ese es un mapa que inventó Freud. El territorio es diferente, el territorio es la mente humana. No puede ser definida ni captada en su totalidad por un mapa tan simple. Y de hecho hay otras escuelas que hablan de que hay un subconsciente, un inconsciente colectivo, etc. El mapa tradicional de género que utilizamos más o menos a partir del siglo XIX, ¿verdad? De una forma estricta, vinculado con el género de atracción, era que lo que existe son hombres y mujeres, y que supuestamente a los hombres nos debe gustar el género opuesto, las mujeres, y a las mujeres les debe atraer sexualmente el género opuesto, es decir, los hombres. Hay una gran confusión entre mapa y territorio, y eso ha llevado a que las personas comunes y corrientes quieran identificarse con el mapa, y el mapa es lo que cada cultura puede cambiar. La cultura no puede cambiar el territorio. La cultura, el tiempo, lo que puede cambiar, y las leyes, lo que puede cambiar es el mapa. Hace unos años se le pidió al responsable de Naciones Unidas con respecto al tema de género, que era por cierto un costarricense, que planteara una propuesta, y la propuesta que planteó tenía más o menos 200 géneros. Esos son mapas. Las personas obviamente necesitan identificarse, es decir, para saber cómo me visto, cómo me comporto, qué me gusta, qué me atrae, cuáles películas tengo que ver, qué profesiones pueden gustarme. Necesito identificarme con algún grupo, y ese es un proceso que generalmente se da en la adolescencia de una forma ya definitiva, pero tenemos muchas personas que nos dicen que a los 3, 4 años ya se sentían de tal género. Eso lo que quiere decir cuando una persona te dice, es que yo de 4 años ya sentía que era hombre, ¿okay? Lo que esa persona en realidad está queriendo decir es que a los 4 años se identificaba con el prototipo que su sociedad había definido bajo la categoría hombre. No puede significar más que eso, porque esa persona tiene un cerebro que, como el mío y el de todos, solo puede funcionar dentro de lo conocido. Y no puede, por ende, inventarse un género del cual nunca ha hablado y que nunca ha existido. Entonces la sociedad lo que hace es prácticamente, si queremos hablar así, venderte un mapa. Venderte un mapa que está ligado a colores, a estilos, a ropa, a deseos, a expectativas, que está ligado a un montón de cosas que te permiten ubicarte en el mundo. Esos mapas tradicionalmente incluían el género biológico.
Y fue por ahí por donde yo comencé a darme cuenta en la práctica que esta confusión entre mapa y territorio era el problema fundamental de más o menos prácticamente todo lo que se está diciendo y lo que se está investigando en el mundo en estos momentos. En los años 90, tal vez finales de los 80, yo era encargado en Costa Rica de trabajar con las personas que estaban haciendo primero un cambio del género social para poder recibir el visto bueno y hacerse una operación de cambio de género genital en el Johns Hopkins. En ese entonces, como ya yo tenía una formación académica muy amplia y tenía esta sensación, y por mi relación con escuelas esotéricas y escuelas de sabiduría distinguía muy bien entre mapa y territorio, comencé a trabajar desde ese punto de vista con mis clientes y lo que pasó para mí no fue sorprendente, pero incluso para mis clientes sí. Voy a poner un solo ejemplo. Este es una persona que es muy conocida en el país, que tiene empresas grandes, es una persona exitosa desde el punto de vista económico y que nació con género genital masculino, es decir, tiene pene y testículos, pero se siente mujer y ella se definía como lesbiano porque le gustaban las mujeres, era socialmente reconocida como hombre, tenía pene, pero se sentía mujer y tenía una amante. ¿Okay? Entonces ella quería operarse y durante muchos años ahorró dinero y entró en el programa del Johns Hopkins y le permitieron trabajar conmigo, hizo el cambio del género social, de tal forma que ahora tenía un nombre de mujer y la gente tenía que referirse a ella como mujer. Sin embargo, todavía tenía pene. Yo trabajé con ella y trabajé con su compañera. Voy a brincarme todas las etapas por las cuales pasamos, fueron muchas, pero la conclusión es lo que me interesa. Al final, en una sesión con su compañera, le pregunté hasta qué punto disfrutaban del pene de su compañera cuando tenían sexualidad. Me dijo que lo disfrutaban muchísimo. Y le dije que hasta qué punto su compañera, la que quería hacerse el cambio de género, lo disfrutaba. Me dijo que lo disfrutaba muchísimo también. Entonces le pregunté, ¿por qué quieren deshacerse del pene? Obviamente me dijo, porque ella siempre se ha sentido mujer, siempre ha sentido una incomodidad, porque las mujeres no tienen pene, y por ende quiere quitárselo y ponerse una vagina. Entonces le pregunté qué tan importante era para ella desde el punto de vista sexual que su compañera tuviera una vagina. Me dijo, pues no lo sé, porque yo nunca he tenido sexualidad con una mujer. Solo con hombres y disfruto sexualmente con ella, pero yo la apoyo, ella quiere ser mujer y yo estoy apoyándola completamente con esa idea. Después de 2 sesiones con su compañera, con mi cliente, la que se iba a operar, terminó diciéndome, llorando, abrazando a su compañera en una sesión, ¡qué maravilla! La verdad es que yo quiero ser yo misma, una mujer con pene. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este ejemplo? Que ella estaba siendo forzada a identificarse con un mapa, con un modelo creado por la sociedad. ¿Okay? No vamos a decir que no tenemos derecho a identificarnos con el mapa. Tenemos derecho a identificarnos con el mapa. Lo que quiero decir es que esta confusión
entre mapa y territorio es para mí el error fundamental de todas las leyes y de todo lo que se está haciendo. Porque simplemente estamos una vez más obligando a las personas a que se identifiquen con un constructo social. Y estamos impidiendo que rompamos la identificación con la personalidad, es decir, con el contenido de la conciencia, y que nos asumamos como una conciencia, para decirlo de alguna forma, como un ser espiritual, como lo que soy, simplemente como lo que soy, es decir, aceptar el territorio. Ahora bien, esto no quita que aceptando el territorio yo no quiera hacerme algún tipo de cambio. Puede ser que yo nací con 5 dedos y quiero quitarme 1, porque quiero tener 4, o a lo mejor nací con 6 y quiero quitarme 1 para ser normal. Entonces, resumiendo, concluyendo, independientemente de todo lo que podamos investigar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, el error fundamental para mí consiste en no diferenciar territorio y mapa. Confundir el mapa con el territorio es lo que hace que las personas quieran identificarse con características de su personalidad. Y eso los hace romper conexión con su esencia. Eso obviamente te convierte en una persona menos libre, ¿ok? Te impide la creatividad que implica el ser yo mismo o yo misma. Y eso sí lo sabemos en psicología, está demostrado. Entre menos libre y creativo o creativa sos, más infeliz vas a ser. ¿Ok? Y eso va a hacer que tu infelicidad, donde no sabes manejar el enfoque y la atención, esté siempre girando en torno al tema del género. Nací hombre y yo era mujer, nací mujer y yo era hombre, no nos quieren a los homosexuales, esto, lo otro, lo que sea. Toda la vida está llena de temas difíciles. Emocionalmente hablando, nadie tiene una vida fácil, ¿verdad? Y como vas a estar enfocando siempre en torno al tema del género, la confusión entre mapa y territorio va a hacer que esa infelicidad nunca se vaya. Es decir, te va a convertir en una persona infeliz la mayor parte de tu vida. Porque si no lo hiciste, porque no lo hiciste, y si lo hiciste, porque lo hiciste. Harry, ¿era necesario que pasaras por toda esta transición? Pues yo creo que el ser trans no se elige. El ser trans se es. La cuestión es que una persona trans, para ser válida, no necesita ningún cambio. El único cambio que tiene en su vida es que se da cuenta de que es un hombre, es una mujer, es una persona no binaria, es una persona de género, y ya está. Ese es el único cambio que necesita una persona trans para considerarse perfecta como persona trans. La cuestión es que en mi caso, sí que para yo poderme validar tanto a mí mismo como que la gente de mi entorno lo hiciese, etcétera, sí que he necesitado pasar por ciertas
operaciones, cierto tratamiento hormonal, cierto proceso psicológico. Así que en mi caso sí que ha sido 100% necesario y es una cosa que he elegido yo, que he reflexionado yo y que no he hecho por nadie más que no sea por mí, a pesar de que el gobierno español en el pasado sí que te pedía que hicieses unos cambios para poder cambiarte el nombre y cambiarte el género en el DNI. Lo hice porque yo quería, lo hice porque yo sentía que lo necesitaba y a día de hoy no me arrepiento de nada. Y a los 21 años, a pesar de que yo toda mi vida he sido trans, fui consciente de todo el proceso que había vivido a lo largo de mi vida y le puse el nombre de transgénero. A pesar de, o sea, yo siempre he sabido que era Harry, lo que pasa es que no sabía que me llamaba así. Sí es verdad que yo durante el 90% de mi vida me he expresado, por así decirlo, o me han leído como una mujer masculina y yo sentía esa comodidad en la masculinidad. Sin embargo, siempre he sentido que de alguna forma me estaba disfrazando. Así que el hecho de que yo sea una persona con una expresión de género masculina o que yo sea una persona que tenga una expresión masculina no tiene tanto que ver con mi género, sino con la forma en la que yo me siento cómodo conmigo mismo. Sí es cierto que yo soy un hombre masculino, sí es cierto que a lo largo de mi vida se me ha leído como una mujer masculina, pero yo siempre he sido un hombre. Así que nunca me habría bastado con ser leído como una mujer masculina, nunca. Porque mi yo, de verdad, mi yo que terminó de asumir su género a la edad de 4 años, es un chico. Así que si yo no hubiese descubierto que a mí lo que me pasaba es que yo soy una persona transgénero, yo siempre había tenido una duda en el fondo de mi corazón o una duda en el fondo de mi alma y por suerte he sabido resolverla y gracias a resolverla he averiguado que una gran parte de las cosas que me han pasado a lo largo de la vida a nivel psicológico era por el hecho de que soy transgénero y gracias a eso estoy pudiendo resolverlas, estoy pudiendo mejorar y estoy pudiendo avanzar como ser humano. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Yo la primera vez que pude votar con mi nombre, para mí fue un privilegio, porque fue la forma que tenía de decirle a la sociedad y al mundo, yo estoy aquí, yo existo. Porque antes de eso, la otra persona no era yo. Así que es muy importante que la gente pueda cambiarse el nombre, que sea el nombre con el que se siente identificado, identificada, identificada, y pueda simplemente existir. Porque lo único que pedimos las personas transgénero es que nos dejen en paz. No queremos absolutamente nada más, solo queremos tener cambiado nuestro DNI, queremos tener nuestros mínimos derechos universales y que nos dejen existir. Queremos poder entrar en nuestro baño y mear y nada más. Fin. Eso es lo que queremos las personas trans. El tema de la identidad de género es bastante complejo y como yo lo puedo ver desde diferentes perspectivas, como psicólogo, como sociólogo, como antropólogo, como filósofo, etcétera, como sexólogo, hace todavía más difícil que yo pueda tener una posición simple y directa con respecto a este tema y toda la dinámica que está atrás actualmente de este tema relacionado con temas económicos me ha hecho distanciarme cada vez más de la posición que yo planteé
en los años 80 y que es conocida en Costa Rica como la ley del arco iris del género. Lo que hice fue plantear con argumentos científicos un hecho que ya todos conocemos, que el hombre y la mujer, como son definidos actualmente por la sociedad, son los dos extremos de un continuum y que hay cuatro principios que hacen que no podamos hablar de que exista una forma objetiva que nos permita responder la pregunta ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Cualquier persona inteligente puede darse cuenta que es una pretensión engañosa creer que esta moda que se está divulgando a través de todos los medios de comunicación y de todos los medios legales posibles y políticos para que los jóvenes puedan escoger su género y cambiar su género antes de la adolescencia, tenga como propósito fundamental proteger las libertades. Eso no es así. Lo que se está protegiendo es otra cosa. Es obvio, es clarísimo que no es el beneficio de esas personas, que simplemente se está apoyando un comportamiento que va a generar una ganancia sin que importe realmente lo que le pase a la persona. Con lo único que yo lo puedo comparar casi en términos de identidad es con la promoción de las drogas. Es básicamente lo mismo. O con la venta de cigarrillos o con la promoción de las bebidas alcohólicas. No es exactamente lo mismo porque es algo muchísimo peor, ¿verdad? Pero la motivación que está atrás de la mayor parte de los medios de comunicación, que ya sabemos pertenecen a un grupo pequeño de empresas en el mundo, obviamente una persona inteligente y bien informada no puede estar a favor de eso. No es un tema de libertades, es un tema de dinero. No se está buscando el beneficio de los muchachos y las muchachas. Lo que se está buscando es otra cosa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.